¿Me confirmas que se escuche bien? Sí. ¿Y me confirmas Sí, perfecto. que vea la pantalla? Sí. Bien, Sí, bien. también. Listo, ok. Bueno, ¿qué es una ecuación Sí. diferencial? Pues, bueno, sabes que una derivada es esto, ¿no? Por ejemplo, de y con respecto a x. Es una derivada, ¿sí? Pero bueno, eso es una derivada. Pero en sí entonces, ¿qué es una ecuación diferencial? ¿Sí? Bueno, resulta que una ecuación diferencial, diferencial pues viene como de derivadas, ¿sí? Entonces, bueno, primero acá hay que decir, bueno, de y de x también se puede escribir como y', ¿sí? Para que lo tengas en cuenta. Si yo escribo y2', esto también equivale a escribir, aquí eh, la derivada segunda de, y con respecto a x. Si observas acá, y así sucesivamente. Para y3' pues sería también lo mismo. Lo digo porque es que eso es una anotación que uno hace para no escribir tanto, porque es más fácil escribir esto que esto, ¿cierto? O sea, menos letras y listo en sí. Sí, sí, te Y entiendo. ahora, ¿qué es una ecuación diferencial? Pues es unir todo eso. Por ejemplo, yo puedo hacer esto, y' y le pongo acá un 2y'. ¿Sí ves? Bueno, acá un y2'. Ahora no. Sí, acá un y2' y lo igual a cero. Eso es una ecuación diferencial. Como observas, es como unir esto con una de estas o también con esto. ¿Sí? Y así. Hasta se puede unir con y. Yo podría escribir acá y. ¿Sí? O también podría agregarle además acá un uno. ¿Sí? O podría agregarle un más x. Y con eso tengo una ecuación diferencial. Como observas, es una ecuación. Bueno, el hecho de que sea una ecuación es porque hay una igualdad acá. Una ecuación que me relaciona. O sea, una ecuación que en ella hay derivadas. Está y, está x. ¿Sí? O sea, hay unas variables y todas ahí se juntan. ¿Sí? Y lo importante es que está un y'. ¿Sí? O sea, una derivada. O y'. Lo que sea. ¿Sí? Eso es una ecuación diferencial. ¿Sí? Una ecuación diferencial. Eso sería. Bueno, vamos a resolver una ecuación diferencial. Pero ¿de qué forma? Pues bueno, de esa forma. Yo tengo, por ejemplo, aquí y' más 1 igual a 0. ¿Sí? ¿Cómo resolverías esta ecuación diferencial? Pues mira, acá tengo un más 1, lo voy a pasar al otro lado, que haya menos 1. ¿Sí? Y recordar que y', ¿qué era? Pues y', como hemos visto arriba, era esto, de y de x. ¿Sí? Entonces voy a cambiarlo para que sea de esa forma. Entonces tengo de y de x es igual a menos 1. Ahora, como observas, acá hay un dx. Ese dx lo pasas al otro lado, está dividiendo, pasa a multiplicar, ¿sí? Entonces quedaría de esa forma. Ahora yo puedo integrar acá, ¿cierto? Integro ambas partes, ¿por qué? Porque aquí yo tengo un dy y tengo un dx. Entonces, al integrar, elimino esos x. Y listo. Entonces, con respecto a las integrales, resulta que la integral, bueno, con otro color, con este, pero uno más está acá. Resulta que usted puede, bueno, resulta que la integral de cualquier variable a la n, si a la n es igual a x a la n más 1 sobre n más 1. Bueno, y más una constante. Y la integral de cualquier constante, bueno, aquí habría que decir que n pertenece a los enteros, z, a los enteros. ¿Qué significa los enteros? Pues significa que n puede ser 1, 2 o 3, o también puede ser más, digo, puede también ser menos 1 o menos 2.
lo que sea ahí respectivamente. Y bueno, aquí habría que decir que la integral de una constante, o sea, de una constante es cualquier número, ¿sí? De x es igual a k por x más otra constante. Sí, es decir, que si yo tengo la integral de 2 por dx, eso es igual. Entonces, como observas, acá tengo mi constante, mi k, que es un número, ¿sí? Y acá tengo el k. Entonces, lo que pones haces esto, ¿sí? O sea, es usar la fórmula y ya. 2x más la constante. Y listo, ya quedaría. Eso sería. Ahora, de aquí habría que seguir, entonces acá, ¿sí? Continúa acá. Como observas acá, ¿qué constante habría? Pues, como observamos, no hay nada, ¿cierto? O sea, hay un espacio acá, pero bueno, hay un espacio, pero hay un dy, ¿sí? Eso significa que en ese caso hay uno, porque uno por algo, ¿cuánto es? Pues ese mismo algo, ¿cierto? Entonces, acá, ¿qué sería? Pues usamos esa fórmula. Sería entonces 1 por y, ¿cierto? Pero 1 por y, ¿cuánto es? Pues y. Entonces, ¿para qué lo pongo, cierto? Igualo a menos la integral de x. Es decir, que acá pongo un 1, ¿cierto? La integral de menos 1. Eso, menos 1. Y la integral de menos 1 pues será menos x más... Y le agrego una constante. Digamos que acá yo hubiese podido poner una constante, digamos una constante 1 y acá una constante 2. Pero resulta que si yo paso esta constante acá a otro lado, pues me quedaría así. ¿Y eso qué es? Pues eso es una constante con otra constante. Entonces yo la puedo llamar c. Por eso es que yo no me pongo a hacer todo ese proceso y de una vez paso y hago... O sea, siempre que veas algo así, solamente deja una constante a un lado, nada más, y ya. Y listo, como observas, ya esto sería la solución a mi ecuación diferencial. Sí, a esta ecuación diferencial. Bueno, y a esta misma, sí, a esta misma de acá arriba, porque al final son las mismas. Sí, o sea, esto acá es lo mismo de esto. Y listo, como observas, así es como se realiza una ecuación diferencial. Sí, así es como se desarrolla. Hay diferentes tipos de ecuaciones diferenciales. Como observas, esta es muy sencilla. O sea, sí, es acá, está muy sencilla. Pero bueno, hay otras, si quiere hagamos una parecida a esta, pero en vez de 1, voy a ponerle un y, a ver qué pasa. Entonces, va. Entonces tengo y' más y igual a 0. ¿Sí? Bueno, de pronto usted dice, bueno, yo ahí qué hago, no sé, apenas estoy comenzando con esto. Bueno, entonces yo primero lo que le diría a usted es que mirara qué puede despejar. ¿Sí? Acá tenemos una y. Bueno, ahí de pronto no se va bien, ¿sí? Pero seguramente si despeja y', esta y pasa a otro lado, menos y, ¿cierto? Y y' ¿qué es? Pues de x. Entonces más o menos por ahí ya la ves clara. Ya la ves clara porque bueno, puedes hacer esto. Este de x pasa a otro lado como y por dx. Y como observas, bueno, dices, acá hay un de y y acá hay un de x. ¿Ahí qué hago? Ahí podría de pronto integrar, ¿sí? Pero no. Precisamente este de y este de x, ¿qué nos dicen sí para poder integrar? O sea, para poder hacer esto. ¿A qué hace referencia? Pues hay que despejar a un lado todo lo que tenga que ver con y al otro lado todo lo que tenga que ver con x. De esa forma, yo paso este que está multiplicando, pasa a dividir. Y nos queda esta expresión, ¿sí? Y ahora sí ahí lo que haces es integrar. Integras acá y bueno, recordar que si integras acá, integras ambas partes. Y que esa integración lo que haces es quitar el de y el de x. Y listo, entonces
el problema está resuelto, o sea, el problema es solamente solucionar estas ecuaciones que están acá. Bueno. Entonces, bueno, ya habíamos visto que para una constante, o sea, acá menos de x, pues la integral sería menos x más la constante, ¿cierto? Y que acá no voy a poner otra constante porque acá ya está. ¿Sí? Entonces, bueno, acá hay otra fórmula que habría que decir con respecto a esa fórmula acá. Bueno, resulta que yo le escribí acá una fórmula, ¿cierto? Pero bueno, esa fórmula no aplica para unos valores. ¿Por qué no borra? Bueno, o sea, aplica no para unos valores, solamente para un valor. Menos 2, menos 3. Excepto este signo significa diferente. O sea, que n no puede tomar ese valor. Diferente de menos 1, ¿sí? No puede tomar ese valor. Es decir, que bueno, aquí voy a hacerlo aquí en esa parte. Por acá, mira. ¿Qué pasa si yo tengo, o sea, si yo uso esta ecuación que está acá, ¿sí? Con x a la menos 1 por dx? Bueno, resulta que ya tenemos identificado mi n. Si es n es igual a menos 1. Y tengo x a la n más 1. Es decir, x a la n que es menos 1, y le sumo el 1. Y abajo hacemos lo mismo, como está acá. Y bueno, le agregamos una constante. Pero ¿qué pasa? Pues nos da x a la 0 sobre menos 1 más 0, ¿cuánto es? 0. Entonces, como observas, hay algo que no cuadra, ¿cierto? Esa cosa que no cuadra, pues es el 0. Entonces, por eso es que... Sí, no puede estar dividiendo. Exacto. Por eso es que para esa ecuación, para menos 1 no sirve. Entonces, igualmente como para menos 1 no sirve, hay una excepción. Entonces ya les escribo la excepción. Pueden cerrar acá las fórmulas. Acá esta fórmula. Bueno, toda esa fórmula acá. Bueno, y esa fórmula está... Sí. Toda esa fórmula estaría junta, ¿no? Porque si no tienes en cuenta lo otro, entonces... Bueno, yo acá puse para los números enteros, pero no solamente es para los enteros, es para cualquier número. Digo, era para los reales. Para los reales. Y no se confunde porque hice reales, entonces ¿cuáles son los números reales? Pues no, solamente es cualquier número. Un medio, un tercio, cualquiera. Excepto el menos 1. Es eso. Nada más. Entonces, esa fórmula para x a la menos 1 por dx, lo cual es igual también a 1 sobre x por dx. Esa fórmula nos dice que eso es igual al logaritmo de x más una constante. ¿Sí? Bueno, logaritmo, valor absoluto. ¿Sí? ¿Sí sabes cuál es el valor absoluto? ¿Sí has escuchado? Sí, que el número sale positivo siempre. Eso, exacto. Y listo. Es decir que, bueno, como observas, la integral de x a la menos 1 es igual a la integral de 1 sobre x. ¿Qué tenemos acá? De y sobre x, sobre y, ¿cierto? O sea, casi lo mismo, ¿sí? O sea, lo mismo que acá. Por tanto, esa integral, pues ¿cuánto sería? Pues logaritmo de y, ¿cierto? Y bueno, ahí usted podría decidir despejar, ¿sí? Puedes decidir si quieres despejar por despejar x o despejar y, ¿sí? En este caso, pues despejar x es lo más fácil, ¿cierto? Pero despejemos y, ¿sí? Entonces, bueno, tengo logaritmo de y. Entonces, si yo aplico
exponencial y exponencial ambas partes, aquí me queda que este con este se cancela por propiedades y me queda esta parte acá arriba. Es decir, que me queda que baja el y acá y queda e exponencial menos x más e y listo. Ya. Aquí podría seguir operando e a la menos x. Aquí se separa porque hay una suma. ¿Sí? Y bueno, esto lo podría como escribir como otra constante. Entonces quedaría menos x. Y ya. Entonces esa sería la solución a nuestra ecuación diferencial. ¿A cuál ecuación diferencial? Pues mira, a la que teníamos por acá arriba. Espera, está bien arriba. Bueno, por acá paso y luego llego acá, sí, a esa ecuación diferencial. ¿Sí? Listo, ahora podremos... Bueno, por el momento hemos visto lo que son ecuaciones del tipo de variables separables. ¿Sí? ¿Sí? ¿Por qué variables separables? Porque, bueno, como has observado, he podido separar y a una parte y x a otra parte. Entonces, por eso se llama variables separables. Bueno, es que en sí de esto hay varios métodos. ¿Sí? Hay varios métodos. Venga, tengo una pregunta. ¿Y yo cómo puedo identificar las variables separables? Vale. ¿Porque tienen más o qué? Vale, yo ahorita entonces paso a decirle métodos para ecuaciones. Usted está en el primer corte, ¿cierto? Sí. ¿Cómo? ¿Usted está en el primer corte? ¿Estás en el primer corte? ¿Cortes qué? ¿Semestre? Sí, del semestre. O sea, apenas va a comenzar a ver la... Apenas estoy viendo. Digamos que apenas comenzó el semestre, Sí. entonces. Sí, dale. Sí. Bueno, lo primero que vas a ver son los métodos, ¿no? O sea, métodos para ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? Bueno, hay varios métodos. ¿Sí? Voy a decirle unos. Mientras tanto, bueno, voy a decirle dos y después seguimos con los otros, no sé, pronto en otra próxima clase, porque siempre son varios. Es que, vean, yo ya he visto separables, exactas, no exactas, Bernoulli, Sí. algo así. Dale. Bueno, pues si ya vio eso, entonces pues tratar todos mejor, sí. Sí, me parecerá. Bueno, de este libro, como ves acá comenzamos con variables separables. ¿Qué me dice el libro? Pues, como dice, y de yx igual a g de x de h de y. ¿Sí? Es decir, que tengo acá dy de x es igual a h de y de x, puede ser, y g de y, o al revés, como quieras. Pero lo importante es como ese sentido de que puedas separar a una parte lo que tiene que ver con y y a otra parte lo que tiene que ver con x. Como observas acá, esa función, o sea, cuando yo pongo h de x, es como si yo tuviese una función cualquiera. Un ejemplo sería h de x igual a x al cuadrado más 1. Como observas, esa función, ¿sí?, solamente depende de x. ¿Sí? Es eso. Y g de y, un ejemplo, puede ser y, solamente y. Como es, depende solamente de x. ¿Sí? Si fuese así,
y más x, pues aquí ya no dependería solamente de y, sino también de x, por eso me tocaría poner y, x. Entonces eso es lo que quiero, eso es lo que quería que entendiera respecto a esto. Y ahora sí, pasemos a por qué es separable, ¿sí? Pues mira, si haces esta y, la paso aquí a dividir. Y esta de x la paso allá a multiplicar. ¿Qué pasa ahí con ello? Como observas, a esa parte tengo mi y a esa parte tengo mis x. Es decir que el lograr que usted separe y a una parte y x a otra parte significa que es una ecuación de variables separables. ¿Sí es? Es eso. Bueno, hay que recordar que, como el título dice acá, método para ecuaciones diferenciales de primer orden. ¿Sí? ¿Qué significa de primer orden? Pues mira, de primer orden significa que solamente que mi ecuación diferencial tiene solamente y' o tiene dx, lo cual es lo mismo, ¿cierto? O sea, es lo mismo. Sí, esto es lo mismo que esto, ¿no? Entonces siempre vas a observar cosas como estas y vas a poder separarlo de esa forma. Un ejemplo así rápido, bueno, fue el que hicimos arriba, pero vas a ponerle otro ejemplo para practicar contra ejercicio. Bueno, podría ser y' más x, ¿sí? Igual a 0. Bueno, igual a 1. Igual a 1, sí, mejor igual a 1. Como 0, bueno, usted dice, pero bueno, ahí yo no veo ningún de yx, entonces recordar que esto es de yx. Y bueno, este x lo puedo pasar a otro lado como negativo. Bueno, voy a poner acá un negativo para que acá quede positivo. Y listo. Como observas, bueno, además de eso, voy a poner aquí un y. Sí, para no hacerlo tan sencillo. Entonces acá pongo el y. Tengo acá un x, un dx, ¿cierto? Ese lo paso al otro lado. ¿Sí? Pasa esto al otro lado a multiplicar toda esta expresión. Por eso le pongo paréntesis. Siempre recuerda poner ese paréntesis. Como observas, ¿qué pasó? Es una variable separable, ¿cierto? A una parte mi y a otra parte la x. O sea, lo logré. Integras. Bueno, ¿y cómo haces como para hacer esas separaciones y eso? Bueno, yo sí le diría que hicieras bastantes ejercicios, bueno, unos 5 al menos por cada tema. Y de esa forma vas adquiriendo habilidad, ¿sí? Habilidad, vaya. Entonces acá integro esto, sería x más x al cuadrado sobre 2 más la constante y la y, entonces y al cuadrado sobre 2. Sí, ya creo que sabes integrar, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí sabes integrar esto? No, eso es lo que necesito, integrar y derivar. Ok, dale. Entonces, bueno, de integral de esta. Recuerda de la fórmula de arriba, si se acuerda. Bueno, acá esto es de y, sí. Entonces, bueno, este y está elevado a la 1, ¿cierto? Por lo que claramente pues no tiene ningún número, pues y a la 1 es el mismo y, ¿cierto? O sea, y a la 1 es igual a y. Entonces tengo acá que esto es 1. Ese 1 le sumo 1 y lo que hice acá arriba lo divido también abajo, ¿sí es? Aquí, y le pongo una constante. 1 más 1, ¿cuánto es? Y al cuadrado. Y 1 más 1 pues también es 2. Y listo, no me quedaría ese. Por eso yo pongo acá y al cuadrado sobre 2. Bueno, para este pongo x al cuadrado sobre 2. Y para 1 pues la derivada de una constante siempre será la constante por el x y ya. Y 1 por x pues quedaría solamente x. Y de esa forma quedaría ya mi solución
de mi ecuación diferencial. En este caso, esa quedaría hasta acá, por lo que no es necesario despejar que haya al cuadrado y x al cuadrado, mejor dejarlo así. Sí, mejor dejarlo así. Entonces, cuando uno hace la integral de, pues, de una suma o de un, sí, se Sí. separa, se hace la integral por separado. Exacto, se hace la integral por separado, sí. La integral de este Ah, listo. más la integral de este. Y se juntan y ya. Exacto, exacto. Bueno, vamos a pasar al segundo. ¿Sí? El segundo yo creía que sería... Bueno, aquí dice ecuaciones separables. Creo que es exactas, me parecería. Ah, no, lineales, ecuaciones lineales. Sí. La siguiente sería ecuación diferencial. Siempre que das es ecuación diferencial. Ecuación diferencial lineal. Entonces, ¿a qué se refiere con lineal? Pues, dice, se refiere a que tiene esta forma. Ya la escribo aquí. A1 x de y de x más a0 por x, a0 por x por y igual a gx, por y igual a gx. Como observas acá, eso es una función que depende de x, eso es una función que depende de x, y es una función que depende de x. Y tengo acá mi dy de x y mi y. Eso es una ecuación lineal. ¿Qué tipo de ecuaciones lineales podría escribir acá? Pues mira, voy a escribirle un ejemplo de yx más y igual a 1. ¿Sí? Esto sería una ecuación lineal. También sería esta, ¿sí es? X, aquí gx. También sería yo ponerla con una x, también sería, como observas acá, o un x al cuadrado podría ser, sí, también. Este pues sería ponerle un 2, también podría ser, ¿sí es? Es decir, que tiene esa forma. Si vos ves que tiene esa forma, pues podrías usar este método, ¿sí? Ese método nos dice algo. Ese método tiene su forma de realizarse los ejercicios. En este caso, bueno, voy a hacerlo de esa forma para que salga un poquito más sencillo. Entonces, ¿qué nos dice el método? Primero, es lineal, ¿cierto? Primero identificamos que es lineal. Es una ecuación diferencial lineal por la forma, ¿cierto? Ahora, siguiente. Observa lo que hay aquí. Aquí el que acompaña a la y, ¿cuál es? Ahí no hay ninguna x, ninguna función que dependa de x, solamente 1. El 1. Exacto. Entonces, a ese 1 lo vas a llamar, puede ser, bueno, ahí está como a su 0, lo puedes llamar a su 0x, ¿sí? Aunque normalmente en muchos libros, es que acá en este sí lo llaman a su 0. Bueno, en muchos Lo libros, llaman como P de X, ¿no? exacto, en muchos libros la forma estándar sería esta. Sí, voy a escribirla, voy a juntarla acá, ¿sí? Sería esa forma, ¿sí? Entonces, bueno, sí, sería esa forma la que se usa más, ¿sí? Principalmente más que esta, ¿sí? O sea, de esta pasa uno a otra parte. Voy a ponerla por aquí, ¿sí? Esta aquí, ¿sí? Es decir, de aquí paso acá, ¿sí? ¿Y cómo? Pues siempre intenta convertirla de esa forma, ¿sí? Es decir, que aquí no hay nada, ¿cierto? Como observas. Entonces, ¿qué hago? Pues dividir toda la expresión sobre a su 1, ¿cierto? Es decir, que me queda de yx más a su 0x sobre a su 1x y igual a gx sobre
a su 0x. Digo a su 1 porque estamos con a su 1. Bueno, eso es lo que yo voy a hacer Esa acá. es, creo que la forma estándar, ¿cierto? Eso, esa sería la forma estándar. Exacto. Sí, esa sería esa forma. Y siempre hay que pasarla a la forma estándar. Siempre hay que pasarla a la forma estándar, ¿sí? Vamos a usar la forma. Voy a poner acá un x, pero x al cuadrado, x, sí. Voy a pasarla, entonces como siempre toca pasarla. Bueno, primero identificamos que es una ecuación diferencial lineal. Luego pasamos a realizar, o sea, a dejarla de forma que quede de esa forma estándar, ¿cierto? Entonces lo que hago es dividir sobre x. X sobre x más x sobre y. Sí. Aquí hay unas cosas que se cancelan, este con este con uno de estos. Y nos quedaría de esa forma. X al cuadrado. Bueno, x. Solamente x acá. Entonces listo. Quedó de esa forma. Ahora será realizar. ¿Y cómo se realiza? Pues siempre lo que haces es coger, o sea, se usa un factor integrante. Integrante, sí. ¿Cuál es ese factor? Pues resulta, bueno, viniendo de acá, el factor integrante normalmente uno lo llama así, un ρ igual a exponencial a la integral de p de x, ¿sí? Este p que está acá, este que está acá, sí es. Y listo, ese es mi factor integrante. ¿Y cómo lo vas? ¿Cómo lo usas acá? Pues bueno, identificamos acá nuestra px, ¿cuánto es? 1, ¿cierto? Y listo, como es 1, pues entonces haz eso, calcula ese ρ. ¿Cierto? Nos quedaría así. En este caso no se pone que una constante, no. Solamente se pone, o sea, solamente se hace sin la constante, sin la c. Y listo, ahora lo que haces es abrir paréntesis acá y abres paréntesis acá. Y multiplicas el ρ, ¿sí? Ambas partes. O sea, el ρ que me dio este. Acá x. Bueno, x por Euler a la x. Y listo, de aquí esta expresión siempre se escribe de esta forma. El e a la x, o sea, el factor integrante acá, por mi y, o sea, por mi letra acá que está aquí arriba, ¿sí? Y acá, y después igual a esto que está acá, ¿sí? ¿Por qué? Pues mira, resulta que si usted deriva de x de y, esto, ¿qué nos queda? Pues primero es la derivada de una multiplicación, y por e a la x. Entonces primero haces la derivada del primero por el segundo sin derivar y así sucesivamente. Entonces la derivada del primero de y de x, el otro sin multiplicar, el otro sin derivar, y luego más este sin derivar y el otro lo derivamos. La derivada de e a la x es ¿cuánto? E a la x, ¿cierto? Y si vos factorizas e a la x, ¿cómo queda?
queda esto. Es decir que me quedó lo mismo, ¿cierto? Mira. Esto acá dio lo mismo que esto acá. Y listo, lo que haces ahora es este dx que está acá, lo pasas al otro lado, ¿cierto? Pero al pasarlo al otro lado, lo pasas de forma integrando, ¿sí? Ahora, ¿cómo haces para resolver esto? Bueno, hay diferentes formas de resolverlo. En este caso lo voy a hacer por partes. Sí, por partes. ¿Qué me dice por partes? Pues, bueno, por partes me dice que si yo tengo u por db, esto es igual a u por b menos la integral de b por du. ¿Sí? Es eso. Ahora yo vengo aquí y digo, bueno, yo voy a decir que u sea igual a x. Du, la deriva de esto pues será dx. Y a la x por dx es igual a mi db. Es decir que mira, esto es mi u y esto es mi db. ¿Sí es? ¿Sí es como separar acá esa parte? Y listo. Y hallamos un du que es el que vamos a poner acá y necesitamos hallar un b. Entonces es este, los integramos acá, integramos acá. La integral de e a la x es e a la x, ¿sí? Entonces ya hallamos mi b. Y ya tengo mi u acá también. Entonces será reemplazar. Entonces, esto es igual a esto, u por b. U está acá, x. Mi b está acá. Menos la integral de b, el cual es e a la x, por du. ¿Du cuánto es? De x. Y esto es igual a x, e a la x menos la integral de e a la x, ¿cierto? La integral de todo esto es e a la x. Bueno, además de eso, porque ya estamos integrando ahí esa parte, le ponemos la constante. ¿Y qué nos queda? Pues, como observas, yo voy a pasarme más por acá. Bueno, como observas, queda este e a la x pasa a dividir aquí. ¿Y qué expresión me había quedado? Está acá. Y bueno, lo que haces es separar a todas partes esta con sobre e a la x, esta con sobre e a la x, esa sobre, bueno, voy a hacerla paso a paso para que entiendas mejor. ¿Sí? Se cancela este con este, este con este, este con este. Este pasa arriba, ¿sí? Como e a la menos x. Ya, nos quedaría entonces ¿sí es? Entonces listo. Esa solución es para quién? Pues es para, bueno, para todo esto de acá. Sí, esta parte es la solución de esto. ¿Sí? Y listo, como observas, así es como se usa esa fórmula. Creo que entendió, ¿sí? Sí, creo o no. Sí, sí. Dale. Bueno, pasemos ahora al tercer método. El tercer método es de... Bueno, es una ecuación diferencial, pero ecuación diferencial exacta. Bueno, ¿qué condición debe cumplir es exacta? Pues bueno, ya ahorita miremos acá. Bueno, acá aparece esta parte, bueno, más abajo, y esta parte, bajo, aquí es, bueno, más abajo al parecer es, mírala, es esta acá, ¿sí la ves?
Bueno, vienes acá, pongo aquí, ¿sí? Y listo. Lo que vemos, o sea, mi ecuación va a tener esa forma, ¿sí? Pero ¿por qué será exacta? Bueno, será exacta por esa condición. Resulta que si coges esta m, si ves acá que hay una x, que hay un dx, entonces coges esa m y lo derivas. Bueno, eso ya sería derivada parcial, porque tenemos que m depende de x y y. Entonces derivada parcial de m con respecto a x. Digo a x, no, a y. O sea, m está acompañado de x, ¿sí es? Entonces, no derivas con y, sino que derivas no derivas con x, sino que derivas con el contrario. O sea, si acá está m y acá está x, entonces derivas con y, sí, eso es. Acá está n y acá está y, entonces derivas con x. ¿Sí? Es decir, que deben cumplir esa condición de que este con ese sean iguales. Y ya, eso es. Ahora lo que haces acá es bueno, ya... Bueno, si es que hay que mirar... Bueno, si se cumple, es una ecuación exacta, ¿no? Si no se cumple, pues no. Para entender, pues pasemos a realizar un ejercicio aquí. Bueno, eso es pura teoría y que va y viene. Hacer esto. 2xy más tal. 2xy por dx, creo. Dx más x al cuadrado, sí. Dx más x al cuadrado menos 1 por dx. Digo por dx, no por dy, es que es. Bueno, primero pasar a identificar cuál es mi m, ¿cierto? Y cuál es mi n, ¿sí? Es muy sencillo, mira. Acá está x, sí, dx con m, ¿sí? N con y, ¿sí es? Ahora lo que hago es hacer esto de acá. Entonces pasemos a dm con respecto a quién. Entonces si acá está x, es con respecto a y. Es decir que esto me quedaría pues 2xy. Entonces derivo con respecto a x, a y digo. Como estoy derivando con respecto a y, lo que hago es tomar el 2x como una constante. Es decir que la escribo ahí. Y la derivada de y, ¿cuánto es? Pues es 1. Entonces será 2x por 1, ¿cierto? Y 2x por 1 pues es 2x. Por eso no escribo eso. Ahora tenemos acá n y acá tenemos y. Lo que haces es derivar entonces a n con respecto a x. O sea, con el contrario que está acá, ¿no? Entonces lo que haces es derivar este con respecto a x. Entonces, como observas, está x al cuadrado. La derivada de x al cuadrado es 2x. Y tenemos un menos 1. La derivada de menos 1 será 0, porque la derivada de cualquier constante es igual a 0. Como observas, ¿qué pasó? 2x es igual a 2x. ¿Sí? Es decir que es exacta. Bueno, es exacta, pero sí. Ok, usted dice, pero bueno, es exacta, pero ahí que habría que hacer. Solamente deben ser iguales y ya. Pues bueno, no precisamente eso y tales. Entonces bueno, lo que hay que mirar es que resulta que acá pones como si, o sea, la m la igualas, como acá tenemos un dx, la igualas como una función de f con respecto a x. ¿Sí es? Sí es. Acá el dx. Y ahora lo que haces es hacer esto. ¿Sí? Y pues acá que tienes, pues obtienes que f
de x, y es igual a la integral de m por dx. ¿Sí? Es decir que siguiendo los pasos tengo que, yo sé que mi m es esto, entonces será realizar ese proceso, integral de m 2x y con respecto a quién, a x. Como observamos, 2x por y, estamos con respecto a x, entonces la 2 y la y la trato como una constante, entonces es decir, la dejo afuera porque siempre las constantes las saco en la integral. E integras x, la integral de x ¿cuánto es? Pues como ya lo hemos visto arriba, era esto, x al cuadrado sobre 2. Acá se cancela este con este y le ponemos una constante, ¿cierto? Pero en este caso esa constante no la pones como una constante en sí, o sea, sí es una constante, pero la pones como una constante. Como observas, acá era con respecto a x, entonces la pones una constante con respecto a y, ¿sí es? Ahora lo que haces es derivar f, esta f que está acá, con respecto a y, ¿sí es? O sea, primero estamos como con respecto a x, ¿sí es acá? Y ahora derivas esta acá, o sea, esta acá, ¿sí? La derivas con respecto a y. Es decir, que tienes esto, y por x al cuadrado, y lo derivas con respecto a y. Pues bueno, la derivada de y es 1. X al cuadrado, como se toma una como constante, entonces la dejas así. Y la derivada de g de y, pues ¿cuál es? Pues es g' de y. ¿Sí? Ahora, igualmente, como hicimos acá en esa parte, de f de x es igual a m, igualmente también df de y es igual a n. ¿Sí? Es decir, que esto acá es igual a ¿qué? A x al cuadrado más g' y es igual a ¿cuánto? Pues a mi n que está acá. Como observas, es x al cuadrado menos 1. Entonces, eso es igual a mi n, ¿cierto? Pero mi n ¿qué es? Pues resulta que mi n es x al cuadrado menos 1. Es decir, que al igualar las expresiones esas, ¿qué pasa? Pues este x al cuadrado con este x al cuadrado se van y yo tengo que g' y es igual a menos 1. Ahora, ¿qué es g' y? Pues como observas, estamos g', ya sabes que es derivada, ¿cierto? Es decir, que es de g de y, ¿cierto? Porque es con respecto a y, como está acá. Entonces menos 1, integras a una parte, integras a otra, es decir, que al final te queda, bueno, pues bueno, es mejor hacerlo más acá porque si no muy abajo. Entonces puedes hacer esto, ¿cierto? La integral de g, pues, ¿qué será? Pues mi función g, ¿cierto? Entonces integras menos 1, el de y lo pasas al otro lado. Bueno, pues para no confundir mejor hacerlo paso a paso. La integral de esto es esto. La integral de esto pues es menos y, porque es menos 1 acá, entonces pues claramente será menos y. No pongo la constante, tampoco la pongo sin la c. Sí. Ahorita le digo por qué sin la c. Listo, ¿qué tengo? Pues g de y es igual a menos y, ¿cierto? Acá no puse g de y, pero ya sabemos que g y, la función es igual a y, ¿cierto? Es esto acá. ¿Y qué pasa arriba? Como observas, ahí nos decía acá que f de x, y es igual a y por x al cuadrado más gy, ¿cierto? Entonces escribo lo mismo. X al cuadrado, bueno, creo que es
No, ¿cómo es que es x al cuadrado? Y por x al cuadrado. Más la función de y. Es igual a esto. Y esto lo igualamos a una constante. Es decir que acá la ponemos sin la c. ¿Por qué? Pues por lo que abajo vamos a ponerla sin la constante. Bueno. En sí ya la ecuación quedaría de esa forma. ¿Sí? Ese f de x, y lo ponemos ahí como una referencia nada más. ¿Sí? Es decir que mi solución es esta. La solución de cuál ecuación diferencial, pues ya subimos de esta acá. Por acá, sí. De esta de aquí, sí. Sí, de esa. Y listo, esa sería mi solución. Ahora, bueno, esa es mi tercer método. Bueno, sí, mi tercer método. Ahora hay otro cuarto método que es parecido a este. Es parecido al que hicimos, pero es ecuación diferencial transformada sí, mi ecuación diferencial transformada a exacta. ¿A qué se referencia con ello? Pues es casi lo mismo de arriba, sino que tiene algo distinto. Como observas ahí, como lees, dice transformada exacta, o sea, es decir que se puede transformar a exacta, ¿sí? Eso es lo que nos dice. Entonces vamos a hacer un ejemplo también por acá, abajo. Hay unos factores de integración, como es acá. Entonces, esos dos factores de integración son los que vas a tener en cuenta. ¿Sabes qué significa aquí que esté? Bueno, sí. Espera ya. Es como lo mismo. Sí, tenemos este mismo aquí. Sino que tenemos unos factores de integración que, según sea el caso, son los que había que usar. Son los que habría que usar. Como observas, es lo mismo de arriba, pero ya con unos factores de integración. Y recuerdas que en la ecuación diferencial lineal el factor de integración lo multiplicabas a toda la ecuación, ¿cierto? A un lado y al otro lado. Eso es lo que vamos a hacer acá también. Bueno, pero primero hay que decir qué es my. Si es acá un my y un nx. ¿Sí observas bien? Sí. Evelyn, ¿sí observas acá la n? La y. Sí, Y, sí, sí, sí se listo, ven. okay. Listo. ¿Eso a qué se referencia? Pues a esto. Cuando veas my, pues es solamente esto, dm con respecto a y. Ya. Y nx, como está acá, pues es dn de x. ¿Sí es? Es eso. Entonces vamos a realizar un ejercicio. Bueno, es que este está como extenso. No, ese no está tan extenso. Es ese. Voy a hacer este ejercicio acá.
Bueno, esta acá. Entonces, como observas, primero ya sabemos que es más o menos como una exacta, algo así, ¿cierto? Entonces la que acompaña a X es mi M, y la que acompaña a N, a Y, digo, a de Y es mi N, ¿cierto? Y haces, o sea, primero mira si es una ecuación diferencial de tal o tal, ¿cierto? Entonces lo que haces es así, o sea, hacemos M con respecto a Y, ¿cierto? Está X, entonces con respecto a Y. Entonces acá será X constante, se deriva Y, o sea, es decir X, porque la derivada de Y es 1. Entonces, esta estamos acá Y, entonces lo hacemos con respecto a X. Esto es constante, eso es variable. 2 por 2x, o sea, 2 y la derivada de x al cuadrado, que es 2x, la derivada de x al cuadrado, esto. Y el resto es constante y constante. ¿Cuánto es la derivada de una constante? Pues 0. ¿Cuánto me queda acá? 2 por 2, 4x. ¿Qué pasó? Pues obtuve que esto era distinto. Como observas, x es diferente de 4x, ¿cierto? Entonces, ya sabemos de lo que miramos arriba que my es igual a x y nx es igual a 4x. ¿Sí? Aquí hay que aclarar algo de esto. ¿Sí? Solo depende de x. Solo depende de y. ¿Sí? Como observas, mu x y mu y. ¿Sí? Como te dije arriba, hx y hy, ¿sí? Que solo dependía de x o solo dependía de y. O sea, que solamente estaba y x o solo y. Entonces es eso. Entonces lo que hacemos es mirar como lo de arriba. Bueno, voy a copiar lo de arriba para... Entonces vengo y lo copio aquí. Bueno, primero voy a hacerla por las dos partes, ¿sí? O sea, es decir que voy a mirar si depende de x o depende de y, ¿sí? O sea, cuál me sirve, porque la idea es transformarla exacta. Y bueno, transformarla exacta, pero ¿cómo? Bueno, entonces vamos a hacerla. Voy a escribir acá también que es n y que es x, ¿sí? Aquí al ladito. Entonces aquí dice que m es igual a x por y, y que mi n es igual a esto, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20. Y listo, vengo abajo, bajo más aquí. Entonces tengo mu sub x es igual a e dólar a la tal, ¿cierto? Pero bueno, ese e dólar a la tal, digamos que lo voy a dejar ahí mientras tanto expresado. Voy solamente a calcular esa parte aquí. N my menos nx. ¿Sí? Entonces tengo acá mi n, que era 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20, y mi my, que es x, y mi nx, que es 4x, acá que está, menos 4x. X menos 4, pues da menos 3x. Sobre lo de abajo, que será esto. Bueno, como observas, aquí, ¿qué pasó? Pues aquí dice que solo depende de x, no estoy haciendo esta. Solo depende de x, pero como observamos, o sea, esta parte de arriba, tenemos x al cuadrado y y al cuadrado, es decir, que ese y al cuadrado, es imposible que esta expresión no dependa de y, ¿no? Porque, como observas, acá hay una y esa y es difícil de quitarla ahí, o sea, difícil de quitarla, difícil de cancelarla, por tanto, no sirve, ¿sí? O sea,
por esa parte no sirve. Entonces yo voy a poner por acá. No sirve para mu sub x, ¿sí? Es decir, tiene que depender solo de X o solo de Y, Exacto, pues con la otra fórmula. exacto, con la otra fórmula. Exacto. Entonces vamos a ver qué pasa con este. Ok. Vamos a ver qué pasa con este caso. Tenemos acá nx menos my sobre m. Entonces reemplazo los valores. Cuatro menos esto, 3x. Aquí puedo cancelar ese con ese. Obtengo 3 sobre y. Ahora, ¿qué pasa? ¿Sí? Es decir, que por ahí se pudo, ¿cierto? ¿Sí? Se pudo porque yo puedo decir que my sea igual a 3y, ¿cierto? Bueno, no igual a 3y, sino que a Euler a la integral de 3y, ¿cierto? A Euler a la integral de 3y. ¿Sí? Entonces lo que hago es, como veo que esto depende de y, entonces ya puedo usar esto, ¿sí? Porque para qué ponerme a escribir que Euler a la tal, o sea, acá poner que Euler a la tal y tal, ¿sí? Porque me tocaría poner Euler a la integral de x y abajo también de y. Entonces no, solamente mirar esa partecita y mirar esa partecita, y si depende de y el 1 o depende de x, pues listo, está bien. Bueno, otra cosa para que usted no se confunde pronto, usted podría haberle dado, digamos que esto de acá, esa hubiera dado y, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Como aquí nos dice que esto y aquí un x, entonces aquí debería depender solo de x, ¿sí? Pero vemos que depende de y, ¿sí? Entonces no se puede usar tampoco. También para que lo tengas en cuenta, o sea, solamente de x debe depender, o aquí solamente de y. Aquí integramos, el 3 lo sacamos allá afuera, entonces nos quedaría 3 sobre 3 y la integral de 1 sobre y. Como ya hemos visto, la integral de 1 sobre y es logaritmo de y. Aquí eso puedo hacer, este al cubo lo pongo aquí, si por propiedades eso se puede hacer, o sea, este acá se pasa para acá y este con este se pueden cancelar. Entonces nos queda y al cubo. ¿Qué hacemos? Pues primero pasar a mi expresión inicial. Nos decían esta expresión, lo que hago aquí es multiplicar ambas partes por y al cubo, o sea, multiplicar por este, ¿no? Entonces lo que hago es, aquí lo que hago es este por este por este, ¿no? Acá tengo a la 1, entonces 1 más 3, 4 de x, más acá pongo un y al cubo, 2x al cuadrado más 3y al cuadrado menos 20 por de y igual a 0. Este con este, este con este, este con este, así sucesivamente. Bueno, paréntesis también porque todo esto está con respecto a de y. 3 más 2, 5. Y listo. Ahora, como nos decían a nosotros que era transformada exacta, ¿qué hacemos? Pues aquí recordar, esto es m y esto es n. Entonces lo que hago es
dm con respecto a y. ¿Qué me queda? Pues miremos aquí. Esto acá es un 4. Entonces quedaría 4x y al cubo. Y mi de dn de x, pues como observas acá, que tengo, bueno, aquí tengo un 2 un 2 y al cubo. ¿Sería y al cubo o y a la 4? Bueno, no, como observas, estamos derivando con respecto a x, ¿sí es? Entonces, ¿qué hacemos? Pues toda esta expresión, solamente las que tengan x las tomamos como variables. Las que tengan y las tomamos como si fuera un número. Y ya sabes que la derivada, por ejemplo, tengo esa derivada, 3y a la 5. Como y es constante, porque lo estoy tomando como constante, Pero, eso, pero, porque estoy derivando con respecto a x. pero en la derivada de m con respecto a y. Dime con respecto a y. Sí, ahí sería, bueno, es que sí, ahí sería x, o sea, y es la variable. Entonces x es constante, x lo dejo ahí afuera, y 4y, ¿sí? El 4 lo bajo y al 4 le resto 1 y me queda esa expresión. Entonces sí sería así como, sí, que al final ya quedaría así de esta forma. Ahora respecto a acá, entonces dn con respecto a x. X es la variable, eso lo tomo como constante y derivo x al cuadrado, que sería 2x. El resto sería 0 y 0, porque y es constante. Y 2 por 2 da 4, x y al cubo. Entonces ahora, como observas, ¿qué pasa? ¿Qué pasó ahí? Ya son iguales, ya son exactas. Exacto. Sí, son exactas. Exactas. Exacto, ¿sí es? Entonces, ya será pasar a realizar que mi df de x, es decir, que de aquí, de todo esto, pasamos aquí arriba, a la ecuación diferencial exacta. ¿Sí? A hacer esto. Entonces, pasemos ello. Entonces, df de x igual a m. F, bueno, en vez de poner f de x, y solamente voy a poner f y la integral de m. Y m, ¿cuánto es? Pues arriba dice que es x por y a la 4. Entonces hacemos integral de x por y a la 4 por dx, porque observamos que acá está x, es decir, que pasa ya al otro lado. Integramos y será x al cuadrado sobre 2 y y a la 4, más una constante que recuerda que esa es mi gy, para luego derivarla con respecto a y ya será entonces el 4 pasa para acá y a la 3, ¿cierto? Sobre 2 más la área de gy, que es g', y lo igualamos a qué, pues a n, ¿cierto? Y n, que es, pues n es lo de arriba, esta, bueno, esa parte no, es esta parte acá, es aquí. Entonces es 2y al cubo al cubo, x al cuadrado, que ya ahora sí se puede escribir. 2y al cubo, x al cuadrado, más 3y a la 5, menos 20y, y al cubo, creo que es, sí. Listo. Entonces ya queda. Entonces ya será pasar aquí, como observas, 4 sobre 2, ¿cuánto es? Es 2y al cubo sobre x al cuadrado, ¿cierto? Es decir, que esta expresión con esa se cancela, como observas, y tenemos que g' de y nos queda igual a la otra expresión. Y que para hallar g de y, pues integramos
esta expresión. Es decir que realizando esa integración nos quedaría 3y a la 6 sobre 6. O sea, es decir que a 5 le sumamos 1, da 6, y lo dimos sobre ese 6. Menos 20. A 3 le sumamos 1, ¿cuánto es? 4. Y sobre 4. Y listo, ya estaría. Ahora, recordar. F de x, y igual a lo que estaba acá arriba. X a la 4 sobre x al cuadrado sobre tal. Sobre 2 más g de y, ¿cierto? Y g está acá. Igual a una constante. ¿Sí? Y ya. Esa sería mi solución para esa ecuación diferencial. Y listo, ya quedaría. Ahora pasemos al otro método. Ya miramos la transformada. ¿Sí? Bueno, ahí de conclusión, como observabas, esa se convirtió, o sea, pasó de ser una ecuación que no era exacta a una ecuación que sí era exacta. Y sí, eso era prácticamente. Ecuación diferencial de Bernoulli. Sí, bueno, esta ecuación tiene su forma también. Ya voy a mirarla por acá, cómo es que es la forma de ella. Soluciones por sustitución. Mira primero el otro y después, bueno, por sustitución. Ok, por sustitución. No, sí, primero por sustitución, primero sí. Entonces, ecuación diferencial por sustitución. ¿Sí? Esto se hace para ecuaciones diferenciales que son homogéneas. ¿Y cuáles son homogéneas? Bueno, primero, ¿qué significa que sean homogéneas? Homo es como igual, ¿no? Y bueno, entonces significa que tienen como la misma forma, ¿sí? Eso es. Es decir que, por ejemplo, x al cuadrado más y al cuadrado, ¿sí? Más x por y. ¿Sí? Ellos tienen la misma forma porque, como observas, acá tenemos 1 al cuadrado, ¿cierto? Un y al cuadrado. Y aquí tenemos x a la 1 y y a la 1, ¿sí? Pero los dos, si fuera, por ejemplo, si fuese x igual a 1, digo x igual a t. Bueno, acá lo dicen de una forma como con alfa, creo que es. T a la alfa. Mire, t por x y t por y, ¿sí? Es decir que si usted... ok, sí. Es decir que si usted x la cambia por t por x y a y lo cambias por t por x, t por y, entonces ¿qué te queda acá de esta expresión? Pues mira. Aquí tengo tx y ty. Tx y ty. ¿Sí? Lo reemplazo por este y lo reemplazo por este. Y bueno, ¿qué me queda? Pues revisemos aquí. No. Uy, yo pensé que era él. Sí, ¿qué expresión me queda acá? Entonces revisemos.
Tengo t al cuadrado, ¿cierto? T al cuadrado que es el cuadrado más t al cuadrado y al cuadrado más este t con este t sería t al cuadrado y x y y, ¿sí? Es decir, que ese t al cuadrado lo podrías sacar y te quedaría de esa forma. ¿Sí? Aquí me quedó una expresión como esta. ¿Sí? Y mira de dónde partimos, pues de aquí, ¿sí? ¿Y esto es igual a qué? Pues a esto. Entonces, esta expresión, lo que nos quiere decir que es una expresión homogénea. Bueno, y eso también tiene su grado, ¿cierto? De grado, pues aquí pones el número que hay aquí. Aquí observas que está t al cuadrado, ¿cierto? Pues pones el 2 ahí. ¿Sí? El 2, pues ¿por qué? Este 2 por el t al cuadrado. ¿Sí? Este 2 que está acá. Y listo, teniendo en cuenta ello, ahora puedes observar cuál es una expresión homogénea. Bueno, cuál es una ecuación diferencial que se puede hacer por sustitución. Entonces hagamos esta acá. Esta acá que está algo muy parecida como a lo que hicimos, de casualidad. A lo que hice en la pasada. Ahí. Entonces listo. Voy a resolver esta ecuación diferencial con ese método. Bueno, acá antes de pasar para allá, aquí hay que decir cómo se sustituye. Bueno, se puede sustituir de esa forma. Bueno, la más común es esta. Y igual a u por x. ¿Sí? Y a su vez, ¿qué haces? Si hay derivas de y, entonces la primera la dejas igual, derivas esta, sumamos, esta que la dejaste es igual, como está acá, la derivas y dejas esta igual, o sea, así, x por deducidas. O también se puede esta, x igual a u por y. ¿Sí? Se pueden de esas dos formas, entonces esas son las dos formas que nosotros vamos a usar acá. Como observas, bueno, yo le hago a usted una pregunta. ¿Esta ecuación es homogénea? Evelyn. Hola. Eh, Es acá. ¿Ya me escuchan? Sí. Sí. Pero si es homogénea, no sé. Bueno. Entonces, bueno, recuerda de esa expresión, ¿se acuerda? Como observas, x al cuadrado, y al cuadrado, x a la 1, y a la 1, y que entre los dos tenemos 1 y 1, ¿qué sumaría? Pues 2, ¿cierto? Entonces, el hecho que sean Sí. así, entonces lo hace homogénea. Como observas, está x al cuadrado, y al cuadrado, x al cuadrado, x por y. O sea, es decir que aquí podrías hacer como 1 y 1. Entonces, hace que sea homogénea. ¿Sí? Entonces, esta es Ya. homogénea, ¿sí? Bueno, si quieres, puedes reemplazar x por... O sea, puedes hacer esto. Puedes hacer esto. ¿Sí? Y de ahí puedes sacar ello. ¿Sí? Eso sería, eso también lo podría hacer. ¿Sí? Este y este. Sí. Sí, sí, sí. Esa la podría hacer. Bueno, de aquí
Aquí no es que derivar la una con la otra, no. Es hacer la sustitución. Recuerda, la sustitución de acá arriba. Sí, esta que está acá. Sí. Y listo. ¿Cómo es hacer esa sustitución? Entonces, bueno, aquí podrías hacer, o sea, usar la una o la otra. La más común es esta. U por X. ¿Sí? Y entonces a su vez ello, pues tenemos esa expresión. Ahí lo que haces es que tenemos el x al cuadrado y este y lo reemplazas por ux y tengo un dx. ¿Sí es? O sea, el dx lo dejas ahí. Lo que estamos es, si es que esta está solita, esa y está solita, entonces queremos despejar la y, o sea, queremos eliminar la y de nuestra ecuación. Y el de y acá, igual a 0. Listo, de acá No iría al cuadrado aquí en la primera parte donde está x cuadrado más ahí. Sí, exacto. Entonces ahí, exacto. Ahí iría cuadrado, sí. Yo también me estaba viendo la pregunta, pero bueno, hay algo que se debe cancelar ahí. Entonces, bueno, ¿por qué? Porque, bueno, ¿sabes qué? Esta expresión, ¿cuánto nos dio? ¿Cierto? ¿Y esa expresión cuánto da? Sí. Como observas, hay un x al cuadrado, ¿sí es? Hay un x al cuadrado, el cual vamos a quitar. Esa es la gracia de esto. Entonces, o sea, de aquí factorizo el x al cuadrado. Y le pongo el dx que iba ahí. A esta expresión que está acá. Un x al cuadrado y un x al cuadrado, pues se lo factorizo, o sea, lo saco. Escribo lo que le sigue. Y listo, como observas, ¿qué pasa con el x al cuadrado? ¿Cierto? O sea, mira, eso está multiplicando esto. O sea, bueno, o voy a despejarlo completamente para que veas. O sea, saco el x al cuadrado y escribo esta expresión. Más ahora escribo esta expresión de aquí. Como observas, acá tengo un x al cuadrado, ¿cierto? Y igualado a 0. Pues el x al cuadrado se va. ¿Ya? De esa forma. ¿Cómo así? O sea, ese x al cuadrado, como está multiplicando, entonces pasa a dividir allá y 0 dividido eso da 0. Exacto, es Algo así. decir, exacto. Es decir, que me queda esta expresión de acá. ¿Sí es? Y esta acá, ¿cierto? Sino que bueno, mi consejo para que no hagas tanto proceso, pues cancélalo aquí y se ahorra ese proceso. Sí. No, sino que es que la profesora pues le pone a hacer el proceso completo, entonces es mejor tener eso como claro. Ah, ya. Ah, sí. Sí, entonces, debido a ello, pues sí hay que hacer el proceso completo. Bueno, acá, esa expresión multiplicada por esta y esa expresión multiplicada por esta. Sí. Bueno, eso ya creo que lo sabes, entonces u por u menos u por dx más u menos u por x por dy. Ahora, como observas, hay un dx acá y un dx acá y aquí ya está de un du. Sí, ahora la idea es como eso,
y separar a una parte todo lo que tenga que ver con X y todo lo que tenga que ver con U, ¿sí? Bueno, pero primero lo haces con respecto a X. O sea, con respecto a dx, perdón. Dx, aquí, esto. Este con este, U. Este con este, menos U al cuadrado. Y le pones el dx, ¿sí? Es como hacer factor común. ¿Sí? Y ya queda el siguiente. Bueno, este como para... Bueno, no como para saltarse, o sea, toda esta la pasas a otro lado, pues quedaría menos eso. ¿Sí? Ya. Ahora, este con este se cancela. Se cancela esa expresión, como me queda, pues U más U por dx igual el menos U x por d1. Ahora, como observas, miramos si se puede hacer por variables separables. Es decir, pasar a una parte x y a otra parte y. Entonces tengo acá dx, como que observas acá, el único x que hay aquí es este. Entonces lo pasas a dividir. Tengo acá U más U y tengo acá un d1 y listo. Entonces, como observas, a una parte está x y otra parte está puro su. E integramos acá. O la integral de esta, sencilla como la que hemos visto arriba, el logaritmo de x, perdón. ¿Sí? Igual. Entonces, bueno, acá voy a despejar este menos este con este y ya. ¿Sí? Menos 1 más u, para quitar el paréntesis. Y bueno, nos quedaría esa expresión. Respecto a esta integral, para hacerla de forma que quede sencilla, pues ¿qué se hace? Pues tengo menos u más u y 1 más u, ¿sí? Entonces lo que yo voy a hacer es, tengo u más u menos u más u, ¿sí? Es decir, que yo cambiamos la expresión primero que todo, o sea, cambiamos la posición, ¿sí? O sea, el u para allá y el menos 1 para acá, ¿sí? O sea, da lo mismo. Entonces al u le sumo 1 y le resto 1 y le pongo el número que estaba acá. Esto hacer más 1 menos 1 pues es como sumarle 0, ¿sí? Entonces por lo tanto no afecta la expresión. Bueno, aquí también voy a cambiar esto para que ustedes se den cuenta de lo despeje que va a hacer. Aquí, ¿Me va a repetir esa parte otra vez, por favor? bueno, dale. Bueno, esto creo que lo entendió bien, ¿cierto? ¿Sí? ¿Sí? Sí, ya sé Listo, que listo. organizó la, Listo, dale. ajá, la cosa esa. Entonces, bueno, ¿esto cuánto vale? ¿Cuánto vale eso? 0, 0, ¿cierto? Entonces 0. tengo, de aquí tengo u y tengo menos u, ¿cierto? Menos 1. Y le agrego un 0. Sí. Sí, es como si le estuviera sumando un 0. ¿Sí? Porque al final se cancela, ¿sí? Es como una forma de agrupar los términos de forma que sean más sencillas. Entonces, más 1 menos 1 le pones ahí. Pero eso tiene una lógica, ¿sí? Y la lógica ahorita la vas a ver. Entonces lo que hago es agrupar los términos. Bueno, arriba me queda menos 1. Con menos 1, ¿cuánto sería? Pues menos 2. ¿Sí? Y listo, ahora lo que hago es separar. Ahora, Porque le la quedó más lógica... 1 menos 2. Bueno, menos 1. ¿Menos 1 cuánto es? Menos 2. ¿Sí?
Pero eso no se convierte en cero. Sí, es que bueno, lo que pasa aquí, si lo que pasa acá, bueno, yo tengo u más uno menos uno menos uno. Entonces, aquí tengo una expresión que voy como a agrupar, ¿no? Y aquí tengo otra expresión. ¿Esta expresión cuánto vale? Esta expresión, -2. menos 2, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacemos. Es decir, que nos queda u más uno con menos 2, ¿sí? Entonces, es Ah, una pero o sea, forma. ese más uno y ese menos uno, uno lo agrega pues como por hacer la cosa más fácil, ok, o Sí, eso es, no sé, una regla, espera, espera. pues un mes. Espera, o sea, todavía no le he dicho por qué lo agregué. O sea, todavía no le he dicho por qué lo agregué, pero. O sea, entendió esa parte para decirle. Sí, sí, Listo, dale. ya lo Entonces, ya que entendí. entendió esa parte, entonces mira. Yo tengo u más uno y menos 2, ¿cierto? Sobre u más uno. Entonces lo que hago es separar aquí y acá, ¿cierto? Entonces, como observas, acá se cancela con ese, ¿sí? Pero ¿por qué se cancela? Porque abajo tenemos u más uno, ¿cierto? O sea, lo de arriba está igual que lo de abajo, ¿sí? Y esa es la lógica del por qué yo puse acá más uno y menos uno, ¿sí? ¿Por qué? Porque yo quería que pasara eso, que se cancelara, para hacer la expresión mucho más sencilla. Porque también digamos que si acá fuese más 2, yo entonces yo no haría más uno y más uno y menos uno, sino que más 2 y menos 2, ¿sí? ¿Por qué? Porque después necesito que se cancele este con este, ¿sí? O sea, no, espera, espera. O porque después se equivoca y. O sea, sí, después cancelas este con este y solamente se puede cancelar de esa forma. Entonces, Sí, sí, ya, pero yo ya le entendí lo que me quiere decir. Ahí no se puede, obviamente, porque en el numerador hay sumas, pero es. ya cuando uno lo separa, sí. Exacto, exacto. Pero entonces entendió por qué yo puse acá el más uno y menos uno. O sea, Sí, ya lo entendí, sí. exacto. Entonces recordar, si acá tenemos un 2 pues entonces hacemos lo mismo, pero con 2, ¿no? Porque quiero que se cancele, ¿sí? Eso es como ahí. Eso, haciendo bastantes ejercicios como de diferentes formas, la coges bien, sí, la coges bien, sí. Entonces, uno más uno, esto con eso, pues da uno, ¿cierto? Porque se cancela. Y nos queda esta expresión. Es decir que de la expresión inicial, de toda esa expresión inicial, o sea, de esta, que pasamos allá, ¿no? De esta, ¿qué pasamos acá? Obtuvimos esta expresión, que el logaritmo de x es igual a la integral. O sea, ahí no integramos, ¿sí? O sea, no integrado, solamente organicé de una forma más distinta esta expresión. ¿Sí? Ahora sí integro, porque ya quedó sencilla. La integral de uno pues es u. La integral de menos 2 sobre uno más u es logaritmo de u más 1. De u más 1. Más una constante. ¿Sí? Bueno, si entiendes por qué la integral de uno sobre u más 1 es igual al logaritmo de u más 1. ¿Sí entiendes por qué? Sí, porque al sacar el 2 queda pues uno sobre u más uno y sí, se Exacto. sube el logaritmo Bueno, natural de uno. eh, Sí, sí. exacto. Bueno, ahí me comí, digamos que no puse, porque la fórmula es esta, ¿no? Que u es igual al logaritmo de u, ¿cierto? Pero la fórmula no me dice de una constante, o sea, de u más 2 o más 3. Pero la idea es que si yo tengo esto, bueno, voy a hacerla con x mejor. Entonces, usted puede hacer u igual a x más 1 y le queda de u igual a x. Es decir, que me queda uno sobre x más 1, ¿cuánto es? Es u. ¿Y de x cuánto es? Pues es de u, como observas acá. Eso sería logaritmo de u. ¿Y cuánto es logaritmo de u? Pues, ¿cuánto es u? Pues x más 1.
Entonces sí, esto es como la sustitución que uno haría para realizar eso, pero ese paso se lo podría también como que omitir, ¿sí? Porque eso ya es como en integrales, entonces eso ya es como muy obvio. Entonces pues puedes ponerlo así ya. Sí, ya. Ajá, sí, ya lo entendí. Vale, de arriba, ¿qué teníamos? O sea, de arriba desde donde comenzamos toda esta expresión, todo este chorrero de Ay, letras. no, no. De arriba de esa expresión, sí, teníamos que, como observas, bueno, mejor voy a ponerla abajo. Y igual a u más, y igual a u por x, ¿cierto? O sea, teníamos esta expresión. Y igual a u por x. De aquí yo sé que u es igual a y sobre x. Este pasa a dividir al otro lado y ya. Es decir que lo que cojo es, lo que hago es reemplazar mi u por y sobre x. Y listo, ya. Ya sería ello, sí. Ya, ya sería todo eso, sí. Entonces, bueno, siempre recordar que por sustitución lo puedes hacer de dos formas. ¿Dónde está? ¿Por qué no baja? Ah, uy, espera. Porque es que. Espera porque. Qué raro. Espera porque es como que se trabó esto. Así baja bien. Espera porque es que este. Espera un momento mientras que carga. Ya, ahora sí, ahora sí, sí. Bueno, entonces, este método, como observas, hay dos formas. Esta, ¿sí? O sea, todo esto, pero todo esto de aquí. O el de abajo. ¿Sí? En algunos va a ser, en algunos por una parte va a ser más fácil que Se por puede otra. hacer por cualquiera de los dos. Sí, se podría hacer, pero la más recomendable es como esta de arriba, ¿sí? Porque es que en algunas Ah, listo. partes, por una parte sale más fácil que por la otra. Entonces, o podría que por una sí se pueda y por otra no. Entonces ya ahí depende de cómo usted lo analice, ¿sí? Entonces, como digo, haciendo ejercicios es como aprendes a usar, No coge la habilidad, sí, claro. coges la habilidad mejor, sí. Y sí, ahí lo que siempre es como que tenemos sustitución, o sea, pasamos de esto, pasamos de nuestra ecuación diferencial, aplicamos ya sea u por x o x igual a u por y, y luego acá pasamos a ecuaciones diferenciales por variables separables, ¿sí es? Siempre, siempre es como seguir ese método, ¿no? ¿Sí? Eso es casi como lo que se hace. Si tenemos nuestra ecuación diferencial inicial, pasamos a la sustitución, luego se resuelve de esa forma. Y pues recordar que este método siempre es para ecuaciones diferenciales si son homogéneas, solamente si son homogéneas. Recordar, ¿sí? Acá voy a revisar acá otras ecuaciones homogéneas, por ejemplo aquí. Bueno, esta es la que hicimos, pero bueno, sí. Es que tengan la misma Podemos forma. hacer, podemos hacer otra, pero por el otro método. Es que a mí me explicaron el otro. Pero era muy bueno también saber, pues, ¿Cuál método? la otra manera. ¿Cuál método? La que uno sustituía la TX. Ah, la que uno sustituye. O sea, esta acá. A ver, es que usted ahí me dijo que habían dos métodos, ¿cierto? La de, Ah, sí. bueno, esa la que está señalando y la otra donde sustituía X y Y por TX y por TY. Sí. Sí, O no, eso es el mismo. o sea,
Es el mismo, sí, o sea, es el mismo método. Es el mismo método, sino que se puede hacer de formas, sino que vas a llegar a lo mismo. Pero sí, es el mismo. Pero es como el mismo proceso. Sí, es el mismo proceso. Es el mismo Ah, proceso. bueno, ok. Sino que recuerda que acá despejamos X. O sea, acá como observas está despejada X, ¿cierto? Y acá está despejado también de X. Entonces la idea es que, como nosotros trabajamos acá, ¿se acuerda? Como observas, U por X, la expresión que Ujú. obtuvimos acá es independiente. O sea, esta expresión no depende de Y. Porque acá Y no está, ¿sí ves? Eso es lo que tienes Sí. que tener en cuenta. Porque imagínate, si usted por acá deja Y al cuadrado, sí, pues le quedaría mal porque estás despejando Y, sí, Y de Y, ¿sí es? Eso es lo que tienes. Es decir, que esa expresión ya no debe depender de Y, ¿sí? Eso es lo que tienes que. Y si lo haces por el otro lado, pues por X. Ya. Entonces, sí, así sería. Bueno, ahora pasemos a la ecuación de Bernoulli. Esa sería la sexta. Ecuación diferencial. Ecuación diferencial de Bernoulli. Como observas, es esta la forma de la ecuación. Como observas, esta es la forma de la ecuación dy de x más px de por y más f de x pues ya la n, ¿sí? Un ejemplo, de la ecuación de esa, ¿cómo sería? Pues, bueno, recordar acá, n pertenece, no, n no pertenece a nada. Bueno, un ejemplo sería dy de x más x por y, un fx cualquiera, puede ser x al cuadrado, bueno, puede ser también seno x por y, esto entre paréntesis, por y a la 2, ¿sí? A la 2 o por y a la 3, ¿sí? Por cualquiera, o hasta también por y a la 1/3. Bueno, aunque espera, acá creo que n pertenece, n igual a 0, observe que para n reduce la forma. Ah, mira, acá hay unas n diferente de 0 y n diferente de 1, ¿sí es? N es cualquier número real, ¿sí es? Entonces, hay unas restricciones para n. N diferente de 0, o sea, n no puede ser 0. Si vas a usar este método, y n pertenece a cualquier número entero, o sea, es decir que también 1/3 podría ser. Sí, eso. Ahora, como observas, acá hay una sustitución. ¿Sí? Esta es la sustitución que se hace, está acá. Está acá. Ahora, vamos a escribir esa sustitución aquí. U igual a y a la 1 menos n. Entonces, recordar, esta es la sustitución que se hace. ¿Y vos qué es lo que haces? Pues derivar acá. A y le restas 1, es decir que te queda menos n. ¿Sí? Ya. Un ejemplo, bueno, vamos a hacer este ejemplo que está acá. Sí, que se ve que no está tan sencillo. Bueno, entonces recordar.
tenemos esta ecuación diferencial y la idea es formarla, o sea, dejarla de esta forma, de la forma que es acá, ¿no? Acá el de y de x está solo. Acá tengo una x, es decir que lo que hago es quitar esa x. ¿Y cómo la quito? Pues dividiendo sobre x, ¿cierto? Bueno, x sobre x da 1, pues por tanto, sí. Aquí se cancela este con este y pues quedaría... Bueno, ahora hay que identificar mi... Ya está de la forma de arriba, ¿cierto? Identifiquemos mi n, y a la n. Como observas, mi n será igual a 2, ¿cierto? Entonces realizo la sustitución. Entonces digo que u es igual a y a la 1 menos. Entonces revisas acá la fórmula. U igual a y a la 1 menos n. Entonces dice, bueno, listo. N es igual a 2, pues vengo, reemplazo aquí y sale. 1 menos 2, ¿cuánto es? Pues menos 1. Y derivas. Menos 1 lo bajas y a menos 1 le restas 1. ¿Cuánto te da? Pues menos 2. Y le agregas el de y, ¿cierto? Porque es con respecto a de y, a y. Ahora lo que haces en este caso... Esa derivada, ¿cómo fue, perdón? Sí. Bueno, primero el 1 menos n, ¿cierto? 1 menos 2, menos 1. ¿Sí? Aquí está menos 1. Lo que hacemos es que tenemos acá este menos 1. A ese menos 1 lo bajamos. ¿Sí? Acá. Y al menos 1 le restamos 1. ¿Cuánto es menos 1 menos 1? Menos 2. ¿Sí? Ok. Y le agregas el de y. Sí, bueno, es que no lo puse así bien, pero aquí voy a ponerlo. Es que bueno, cuando son derivadas así, uno ya como que lo voy a así. Si ya la menos 1, entonces le haría menos 1, y, menos 1, menos 1, ¿cierto? Entonces, menos y, menos 1, menos 1, menos 2, y ya te quedaría esa forma así. Y listo. Ahora, acá al lado de du está esta expresión, ¿sí? Ahora mi consejo es que tengas en cuenta esta expresión, siempre ahí, o sea, siempre la tengas en cuenta. Uy. Siempre la tengas en cuenta ahí, esta expresión que está acá. Sí. Y esa expresión, lo que vas a hacer con esa expresión es multiplicar. ¿Sí es? Entonces, bueno, ya de ahí, bueno, de aquí para abajo, el método de Bernoulli ya se acabó, ¿sí? De aquí para abajo hay que usar otro método. Y ya ahorita miramos. Bueno, primero seguir desarrollando acá. Este con este con este, estos con estos. Y miremos a ver qué queda. Bueno, menos y a la menos 2 aquí, de y de x. Voy a escribirlo más arriba. Eso. Menos y a la menos 2 por de y. Este sería negativo. Esto es a la 1, ¿cierto? Entonces tengo menos 2 más 1. Menos 2 más 1, ¿cuánto es? Menos 1, ¿cierto? Menos 1. Entonces tengo esta expresión. Acá que era menos 2 más 2 igual a 0. ¿Sí? Misma base. Y y a la 0, ¿cuánto es? Pues 1. Y a la 0 es igual a 1. Por tanto, en este caso, el y no se pone, sí, aquí. Y nos queda esta expresión.
Ahora, ¿qué tenemos de arriba? ¿Qué pasa con esto? Menos y a la menos 2 por dy. Es decir, ¿qué pasa con esto? ¿Qué pasa con esto? ¿Y qué pasa con esto? Le está estorbando, pues el menos de 2 le está estorbando al de Y, ¿no? Pues por decirlo así, no cumple la Mira, u es igual a y a la menos 1, forma. ¿sí? Pues porque en la fórmula estaba solito. Bueno, pues, pues sí, en la fórmula está solito, pero lo que nosotros hicimos, ¿sí? Bueno, acá ya no está solo, ¿cierto? Pero la idea era multiplicar por esto, ¿sí? Esto, o sea, de aquí, o sea, este numerito que es acá, ¿sí? Esta expresión, ¿sí? Lo pasas a El multiplicar menos ambas 1, ya la partes, menos 1. ¿sí? Eso. Y pero todo tiene un Sí. sentido, ¿sí? Ese sentido es para que mires cómo queda ahorita, pues ves que menos y a la menos 2 por dy es igual a du, ¿cierto? Es decir, esto de acá. ¿Sí es? ¿Y y a la menos 1 qué es? Pues, como observas, y a la menos 1, de arriba nosotros sabemos que u es igual a tal y que nos dio y a la menos 1. ¿Sí? ¿Es igual a qué? Pues a u. ¿Y qué nos queda? O sea, ya la expresión como que cambia, ¿no? O sea, ya quitamos el x y ya queda más sencilla. Ya queda algo más sencilla. ¿Qué tipo de ecuaciones? ¿Qué tipo de ecuación es esta? Separable. Bueno, esta ecuación es del tipo Ah, ecuación no. diferencial lineal. Lineal, sí. Recuerda, el px acá. De acá Sí, sí, porque no identificamos que... tiene. Exacto, exacto, exacto. Sí, porque por lo que... Por lo que ¿qué? Por lo que no tiene que... No tiene Y. Pues todo depende de una Bueno, sola variable. bueno, pues Ok. no necesariamente por eso. Aquí no está y, pero haz en cuenta que la u sea y. ¿Sí? Haz en cuenta eso. O sea, Ah, ok, sí. es que la Pues forma... tiene la forma de una lineal. Exacto, porque tiene aquí... revisemos la lineal por acá arriba. Mira, mira la lineal acá. De yx, px por y f de x. ¿Sí? Es decir que... Recuerda de yx y tales, ¿no? O sea, du de x, mi u, mi px y mi fx, ¿sí es? Entonces tienen la misma forma. Acá mi px, ¿cuánto es? Menos 1 sobre x, ¿cierto? Entonces lo que vamos a hacer es calcular nuestro factor integrante. Mi, mi rho de x exponencial de menos 1 sobre x por dx. Euler exponencial a la integral de eso pues es menos logaritmo x. Y seguimos acá con el proceso. Este menos pasa arriba con menos 1. Es decir que nos queda... Es decir que este con este se cancela. Y nos queda aquí x menos 1. Es decir que esto nos queda así 1 sobre x. O bueno, pero dejarlo con x a la menos 1 mejor. Bueno, ahora lo que hacemos es multiplicar ambas partes de esa expresión. Por menos x. ¿Sí es? Y ya. Entonces, recordar acá. Acá siempre pones el u acompañada de tu ¿no? De tu factor integrante. Y aquí sumamos los exponentes. Menos 1 más 1, ¿cuánto es? ¿Cuánto es? 0. Es decir que es igual a menos 1. Ahora, tienes
ese lo pasas al otro lado, integras, le pones la constante, o igual el x menos 1 lo pasas a dividir. ¿Sí? Ahora lo separas a cada parte. Como observas, acá está menos 1. Lo pasas arriba, ¿cómo quedaría? Pues más 1. Sí, o sea, quedaría así X x solita. por x a la 1. Exacto. Entonces, x por x, ¿cuánto es? X al cuadrado. Si se suman los X cuadrado. exponentes. Más c por x. Y listo, ya quedaría. Ya quedaría, pero espera, ¿no? Espera porque u qué era. O sea, no podemos dejarlo en términos de u, ¿cierto? Toca en términos de y. Ah, hay que reemplazarlo. Exacto. Entonces Y menos uno. u es igual a y a la menos 1. Es decir, que es igual a esto. Este y lo puedes pasar al otro lado a multiplicar y el otro a dividir. Hagamos hacer el proceso completo. Mejor. Y ya, será de esperar aquí. Todo esto pasa a dividir. Y listo, ya le quedó. Y listo, Evelyn. Entonces hasta acá. Bueno, ahí al parecer pues logramos, ¿sí? Bueno, acá hay otro tipo de sustitución. Pero prácticamente logramos hacer todos esos ejercicios, usar todos los métodos para calcular esas integrales, para calcular esos tipos de derivadas. Entonces, vas a dejar hasta acá, ¿sí? Porque dejamos hasta acá. Si es Listo. que... Vale, Sí, sí, vale, vale. dale. Listo, entonces... Muchas gracias. Por ahí la vas a seguir molestando de vez en cuando. Listo, Evelyn. Entonces, que pase una buena tarde. Gracias. ¿Cómo es tu nombre? Andrés. Andrés, usted también da álgebra, pues da asesorías de álgebra lineal. Sí, álgebra y otras Sí. materias. Sí. Ah, listo. Bueno, muchas gracias. Feliz día. Vale, feliz día igualmente.